Hay algunas personas que me han llegado a preguntar por qué les digo a las personas que atiendo y asesoro usuarios y no pacientes. Hoy este video se trata sobre explicarles básicamente por qué. Primero que nada, una advertencia, y es que todo lo que diga lo hablaré desde la psicología interconductual, basándome en el libro de análisis contingencial, un sistema para el campo aplicado. Explicar por qué es distinto decirles usuarios a decirles pacientes es explicar también por qué se dice que es intervención en lugar de tratamiento y asesoría en lugar de terapia. La psicología, cuando surgió, fue muy fuerte influenciada por el modelo médico. La influencia que tenía la medicina en el campo de la psicología, con el paso del desarrollo, fue criticado duramente porque no tenía la misma lógica el asunto psicológico. Sin embargo, ahora también ha llegado a permanecer la conceptualización del comportamiento desde la perspectiva médica, y eso, lejos de ayudar, ha traído muchos más problemas. En el modelo médico se pretende encontrar valores universales que puedan ayudar a la población. Sin embargo, en la psicología, al trasladar este tipo de lógica al asunto de la psicología, logró que los comportamientos fueran considerados normales y anormales. Este concepto de anormalidad y normalidad también es un concepto estadístico que establece el 100% de la población general. Hay un gran porcentaje que se encuentra dentro de la norma estadística, y todos los que se salen de la curva normal son considerados anormales. Esto no sería problemático de no ser que la mayoría de las categorías de normal y anormal también fueron ocupadas para atribuirles valores dependiendo del grupo social en el que nos encontremos, en la época, en el lugar, con las personas con las que convivimos. Los médicos están acostumbrados a utilizar los conceptos de salud y enfermedad, y esto ha sido consensuado de manera general por todos los profesionales que se dedican a la medicina. Sin embargo, en el caso de la conducta, el valor ha sido atribuido de acuerdo a la moral actual, y es muy peligroso aceptar el concepto de normal y anormal. ¿Por qué? Porque sería la regla quien establecería si hay un problema psicológico o no. Y entonces, como hay una regla universal que nos mide a todos y establece qué es lo normal y anormal, es la regla la que definiría si hay problemas psicológicos, si hay desviaciones, si un comportamiento es enfermo y si debe ser tratado o no. Como lo menciona Luis Arzosa en un comentario que hizo en un grupo de Facebook, desde el análisis contingencial, lo primero que se trata de averiguar es para quién es un problema y por qué lo valora como tal. Entonces, si un comportamiento es anormal, atípico, fuera del estándar, fuera del promedio, es considerado como potencial tratamiento y hay que eliminarlo. Y como tal, esto también fue filtrándose el concepto de enfermedad. Entonces, ir al psicólogo ha sido establecido como alguien que está enfermo y que hay que eliminarle ciertos comportamientos anormales. En consecuencia, si yo digo que estoy teniendo un paciente, estoy aceptando también la lógica. Si existen conductas problema predefinidas, entonces también hay sujetos problema, los cuales se tienen que cambiar. Y esto echa por la borda el analizar los factores por los cuales es considerado un problema, como en el caso de la homosexualidad. Ha habido muchos manuales de trastornos mentales que establecen que es una enfermedad mental. Hoy por hoy, actualmente, no está considerada como tal, pero es una muestra de que, lejos de establecer las causas y analizar los factores de por qué es considerado un problema, el individuo que se relaciona con personas de su mismo género es el que está mal, que parte de esta misma lógica de las que le estoy hablando, considerar algunos comportamientos como enfermos porque se salen de la regla de normalidad estadística. Lo que además tiene otras consecuencias lógicas. Si yo digo que
alguien se sale de la norma, tomando en consideración las formas de respuesta o el modo en el que se comporta, entonces solo voy a analizar sus respuestas para encontrar qué trastorno, qué enfermedad es la que presenta, en lugar de analizar la interacción misma que se valora como problemática. Es decir, las conductas problemas son problemas porque sí. Así han existido desde el inicio de los tiempos. Y no, en ningún momento hemos puesto a prueba si realmente existen valores universales para establecer problemas de comportamiento. Las conductas problemas son iguales para todos, independientemente en dónde vivas, en qué momento histórico vivas, y que va a ser además las mismas respuestas para establecer un comportamiento como problemático, cosa que es realmente falsa, como lo acabamos de hablar sobre la homosexualidad, y así podemos enumerar cualquier otro tipo de comportamiento. El sujeto que tiene esas conductas problema es el problemático, y entonces solo hay que analizar sus problemas, sus formas de respuesta y no la interacción. Al ser conductas problema universales, si yo explico la depresión que funciona igual para todos, de la misma manera, y si se presentan esas mismas conductas, entonces es depresión, sin importar qué. Y entonces las técnicas son dirigidas para eliminar todos estos comportamientos problemas o anormales, como sucedió en algún momento aquí en México, que las personas que escribían o tenían tendencia a escribir con la mano izquierda, se utilizaban procedimientos correctivos para que escribieran con la mano derecha, lejos de cuestionarte si eso es algo que era necesario. En ese momento histórico podría decirse que sí, porque estaba fuera de la norma y en consecuencia fuera de la norma debía ser eliminado. Ahora, desde la perspectiva interconductual, los analistas contingenciales no consideran que haya de manera predeterminada comportamientos malos, buenos, anormales, enfermos, atípicos o desviados. Ellos están asumiendo que hay una interacción que por uno o más personas están considerando problemático dependiendo de ciertos criterios que hay que ser analizados también. Y en consecuencia no hay criterios universales para definir qué es enfermo y qué es anormal, por lo que estos se incluyen en el análisis de una interacción. Que el psicólogo viva en una época y lugar determinado y conozca los criterios morales o aquellos que se utilizan para considerar un comportamiento como bueno o malo, no lo autoriza para utilizarlos en su práctica profesional, y en consecuencia no puede decidir si hay comportamientos que hay que cambiar y cuáles no. En conclusión, yo como psicóloga puedo tener valores morales que pueden ser iguales o no a la persona que tengo enfrente. Si son diferentes, eso a mí no me autoriza como profesional a decidir qué comportamientos tengo que cambiarle a la persona, porque sería imponerle mis criterios, y la psicología no tiene respuesta sobre por qué tendrían que ser modificados, sino la persona los establece al valorarlos como problemáticos. Siendo esta una respuesta muy larga de por qué utilizar el concepto de usuario y no de paciente, viene de esto que acabo de comentar. La psicología no tiene criterios universales y en consecuencia no puedes llamarte paciente porque no estás enfermo. No hay enfermedad que curar, no hay criterios de normalidad o desviación o de enfermedad, y en consecuencia no hay conductas saludables. Y si bien es cierto que utilizamos el concepto de psicoterapia o terapia individual, en realidad nos estamos refiriendo como analistas contingenciales a la asesoría psicológica, porque la labor del psicólogo es analizar los factores que están haciendo que una interacción esté de cierta manera y cómo se pueden modificar esas interacciones, más allá de ser un juez de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que está sano y de lo que está enfermo, y en consecuencia que esa sea la regla para establecer si es o no susceptible de modificar.
te reconozco como usuario de un servicio psicológico, quitándote el juicio de que lo que te está sucediendo está mal, enfermo, anormal, loco o desviado. Y entonces todo lo que se hace cuando trabajas con un psicólogo es una intervención y no un tratamiento, porque no hay enfermedad que tratar. Solo se hace una intervención para modificar ciertas interacciones. Así que ya lo sabes, hablar de usuarios es mucho mejor que llamarles pacientes.